Francia se supone que es el sueño, el país más visitado de la Tierra, el hogar de algunos de los monumentos más reconocibles del mundo, la cuna de la cocina más celebrada, del arte, del lujo y de un estilo de vida que millones de personas en todo el planeta envidian. 6 semanas de vacaciones pagadas, una jornada laboral de 35 horas, universidades gratuitas, atención médica universal, pensiones generosas, protecciones laborales sólidas. Durante décadas, Francia le vendió al mundo una visión casi perfecta de lo que podría ser una civilización moderna. Un país próspero, culto y equilibrado, que aparentemente había logrado resolver la eterna tensión entre el crecimiento económico y la dignidad humana. Pero detrás de la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, algo no está funcionando. Detrás de las terrazas de los cafés parisinos y de los restaurantes con estrellas Michelin, la economía francesa se está acercando silenciosamente a un punto crítico. No de forma dramática, no de la noche a la mañana, sino de la forma más peligrosa posible, lenta, estructural y cada vez más difícil de detener. Francia no está colapsando de golpe. Francia se está quedando en quiebra, en silencio. Las 4 grietas que hoy amenazan con destruir la economía francesa no aparecieron de repente. Llevan décadas formándose. Los políticos las conocen. Los economistas han advertido sobre ellas durante años. Y millones de ciudadanos franceses han salido repetidamente a las calles a protestar antes que aceptar las reformas necesarias para enfrentarlas. Para entender cómo Francia llegó a este punto, primero hay que entender algo fundamental, porque Francia no es solo un país, Francia es una ideología. Desde la Revolución Francesa de 1789, el país se convirtió en el laboratorio de un experimento político muy específico. La idea de que el Estado puede ser la solución a casi todos los problemas de la sociedad. Un Estado que no solo gobierna, sino que protege, cuida y provee. Educación, salud, vivienda, empleo, jubilación, cultura. Y durante gran parte del siglo XX, ese modelo funcionó de forma extraordinaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia se reconstruyó y emergió como una de las economías más poderosas del planeta. Los llamados 30 gloriosos. El periodo entre 1945 y 1975 trajeron tasas de crecimiento anual superiores al 5%. La industria francesa floreció. La energía nuclear convirtió al país en una potencia energética y sectores como el aeroespacial, los bienes de lujo, la agricultura y las finanzas consolidaron a Francia como una potencia económica global. El Estado se expandió. Los programas de bienestar se multiplicaron. Y los ciudadanos franceses se acostumbraron a un nivel de seguridad económica y social casi sin precedentes. Pero los 30 gloriosos terminaron. Los shocks petroleros de los años 70 frenaron el crecimiento. La globalización debilitó la industria francesa. Y el boom demográfico que había financiado el estado de bienestar empezó a desaparecer. A partir de ese momento, el modelo económico francés empezó a tener problemas cada vez más grandes. Sin embargo, en lugar de reformar el sistema, Francia hizo lo contrario. Gastó más, pidió más préstamos, prometió más beneficios. Y durante décadas, el país fue empujando las consecuencias hacia el futuro. Ese futuro ya llegó. Y llegó con 4 problemas estructurales tan profundos que ningún discurso político ni protesta callejera puede solucionarlos. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es ahora mismo para ti. Siempre me impresiona ver cómo estas historias logran conectar a personas de distintas partes del mundo. Y si te interesa entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu dinero hoy, suscríbete al canal. Aquí conectamos historia, economía y la realidad que vivimos cada día. La primera y más visible problema de Francia es su deuda nacional. Hoy, Francia debe más de 3,1 billones de euros, una cifra que equivale aproximadamente al 115% de toda su producción económica anual. En términos simples, el país debe más dinero del que produce en un año completo. Si esa cantidad se repartiera entre la población, cada ciudadano francés, hombre, mujer o niño, cargaría con una deuda superior a 45.000 euros frente a acreedores que jamás conocerá. Y esa cifra sigue aumentando cada año. La razón principal es que el Estado francés gasta mucho más de lo que recauda en impuestos. El déficit presupuestario, la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa, lleva décadas siendo permanente. Desde 1974, Francia no ha logrado cerrar un solo año con superávit presupuestario. Durante más de medio siglo, cada presupuesto termina con el mismo resultado. El gobierno necesita pedir nuevos préstamos para cubrir la diferencia. Cada año ocurre el mismo ciclo. El Estado se endeuda más para financiar su gasto público. La deuda total aumenta y al mismo tiempo crece el dinero destinado a pagar intereses. En 2024,
solo el pago de intereses superó los 50.000 millones de euros anuales. Ese dinero no financia escuelas, hospitales ni infraestructura. Simplemente se utiliza para pagar compromisos financieros adquiridos en el pasado por gobiernos anteriores. El problema también se refleja en las reglas fiscales europeas. La Unión Europea exige que los países miembros mantengan su déficit anual por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Francia supera ese límite de manera repetida. En 2023, el déficit francés alcanzó aproximadamente el 5,5% del PIB, casi el doble de lo permitido. Como consecuencia, la Comisión Europea inició un procedimiento por déficit excesivo contra el país. Desde París llegaron nuevas promesas de reformas, pero sin recortes reales ni cambios profundos en el gasto público. Mientras tanto, la deuda continúa creciendo. Lo que hace especialmente delicada la situación francesa no es solo el tamaño de la deuda, sino quién la financia. Existen países con niveles de deuda aún mayores. Japón, por ejemplo, tiene una relación deuda-PIB superior al 250%. Sin embargo, gran parte de esa deuda está en manos de ciudadanos e instituciones japonesas. En Francia ocurre algo diferente. Una parte cada vez mayor de su deuda está siendo comprada por inversores extranjeros. Eso significa que el financiamiento del Estado depende cada vez más de mercados internacionales que pueden retirar su confianza rápidamente si perciben riesgo. En los últimos años, los mercados han empezado a enviar señales discretas. Los rendimientos de los bonos franceses han ido aumentando. Al mismo tiempo, la diferencia entre los costos de endeudamiento de Francia y los de Alemania, considerada la economía más estable de Europa, se ha ampliado. Ese diferencial es uno de los indicadores más importantes de confianza financiera. Cuando esa diferencia crece, el mensaje es claro. Los inversores perciben mayor riesgo al prestar dinero al gobierno francés. El peligro aparece cuando el aumento de la deuda y el aumento de los intereses comienzan a alimentarse mutuamente. Si los intereses suben demasiado, el Estado necesita pedir nuevos préstamos solo para pagar los intereses de los préstamos anteriores. En ese punto, la deuda empieza a crecer por su propio peso. La historia muestra lo que puede ocurrir cuando un país llega a ese punto. A finales del siglo XVIII, el Estado francés enfrentó una crisis financiera similar. Durante décadas, la monarquía había acumulado enormes deudas para financiar guerras y sostener el funcionamiento del reino. En 1789, el Tesoro Real ya no podía pagar sus obligaciones ni financiar el aparato del Estado. El rey Luis XVI convocó entonces a los Estados Generales por primera vez en 175 años para intentar resolver la crisis fiscal. Aquella decisión terminó desencadenando la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos políticos más violentos de la historia europea, provocado en gran medida por la quiebra del Estado. Las comparaciones con el presente resultan incómodas: un gobierno que gasta muy por encima de sus ingresos, una élite política que retrasa reformas difíciles, una población acostumbrada a beneficios cada vez más costosos, y una deuda que continúa acumulándose mientras todo parece funcionar con normalidad. La historia rara vez avisa cuándo está a punto de repetirse. Y Francia ya ha estado en esta situación antes. El segundo problema de Francia es su sistema de pensiones, una verdadera bomba de tiempo con la mecha encendida. Francia posee uno de los sistemas de jubilación más generosos del mundo desarrollado. El jubilado francés promedio recibe una pensión equivalente a aproximadamente el 74% de sus ingresos antes de retirarse. En comparación, en Estados Unidos ese nivel ronda el 49%, mientras que en el Reino Unido apenas alcanza cerca del 29%. Además, los trabajadores franceses pueden jubilarse relativamente temprano. La edad legal de retiro se sitúa actualmente en 64 años, una cifra que fue elevada recientemente desde los 62 tras una reforma extremadamente polémica. Ese cambio de apenas 2 años desató algunas de las protestas sociales más intensas que Francia ha vivido en décadas. En París, la basura se acumuló en las calles durante días. Las refinerías de petróleo fueron bloqueadas. El transporte aéreo sufrió interrupciones. Cientos de miles de personas salieron a marchar en todo el país. Para muchos ciudadanos, aumentar la edad de jubilación se percibió como una ruptura del pacto social que el Estado francés había prometido durante generaciones. Sin embargo, detrás del conflicto político se encuentra un problema mucho más simple: la matemática del sistema. El modelo de pensiones francés funciona principalmente mediante un sistema de reparto. Los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales mediante sus contribuciones. Durante décadas, ese sistema funcionó porque la estructura demográfica lo permitía. En 1960 existían aproximadamente 4 trabajadores por cada jubilado. Había suficientes personas contribuyendo para sostener el sistema.
Hoy esa relación se ha reducido drásticamente. Actualmente hay menos de 1,7 trabajadores por cada jubilado, y las proyecciones demográficas indican que hacia el año 2050 esa proporción podría caer cerca de 1,3 trabajadores por jubilado. El efecto de esa transformación es inevitable. Cada vez hay menos trabajadores financiando a más jubilados, y esos jubilados viven más años que en generaciones anteriores. Como resultado, el sistema comienza a acumular déficits crecientes. El déficit anual del sistema de pensiones francés ya se mide en decenas de miles de millones de euros y continúa ampliándose. Este desequilibrio no surge necesariamente de mala gestión ni de corrupción. Es consecuencia directa de cambios demográficos profundos. Francia envejece. Las tasas de natalidad han caído por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. Al mismo tiempo, la esperanza de vida continúa aumentando. Las bases demográficas que permitieron construir el sistema de pensiones en el siglo XX ya no existen en la misma forma. La reforma de pensiones aprobada en 2023 buscaba frenar temporalmente ese desequilibrio. En términos económicos, fue un ajuste relativamente pequeño destinado a retrasar el crecimiento del déficit. Sin embargo, incluso ese cambio limitado generó una reacción política enorme. El gobierno del presidente Emmanuel Macron enfrentó una oposición tan fuerte que terminó utilizando un mecanismo constitucional especial para aprobar la reforma sin votación parlamentaria directa. El episodio reflejó una tensión profunda entre la necesidad económica de ajustar el sistema y la resistencia política a modificar beneficios que la población considera adquiridos. La historia muestra que este tipo de conflictos no es nuevo. Muchos sistemas de bienestar construidos sobre una estructura demográfica favorable enfrentan dificultades cuando esa estructura cambia. En la antigua Roma, por ejemplo, el reparto de grano gratuito a los ciudadanos se amplió gradualmente durante siglos. Con el tiempo, ese beneficio comenzó a consumir una porción cada vez mayor del presupuesto imperial. Algunos emperadores intentaron reducirlo y enfrentaron disturbios violentos. Otros evitaron las reformas y permitieron que el tesoro imperial se debilitara. El patrón histórico se repite con frecuencia. Cuando los beneficios sociales crecen durante largos periodos de prosperidad, reducirlos se vuelve políticamente extremadamente difícil, incluso cuando las condiciones económicas cambian. Francia se encuentra ahora en medio de ese mismo dilema. Un sistema de pensiones diseñado para una sociedad más joven intenta adaptarse a una realidad demográfica completamente distinta. Y cada año que pasa hace que ese ajuste resulte más complejo. El tercer problema de Francia es quizá el más delicado desde el punto de vista cultural, porque toca directamente una parte muy profunda de la identidad nacional. Francia no está produciendo lo suficiente. Durante décadas, el país ha sido admirado por su equilibrio entre trabajo y calidad de vida. La semana laboral de 35 horas, introducida a comienzos de los años 2000, las 6 semanas obligatorias de vacaciones pagadas, las licencias por enfermedad generosas y las fuertes protecciones laborales, forman parte de ese modelo social que muchos consideran una de las grandes conquistas del país. Sin embargo, estas políticas también tienen consecuencias económicas. Los trabajadores franceses destacan por su productividad cuando se mide el rendimiento por hora trabajada. En ese indicador, Francia suele aparecer entre los países más eficientes del mundo desarrollado. Cada hora de trabajo produce un valor considerable. El panorama cambia cuando se observa la producción total por trabajador o por año. Los franceses trabajan menos horas a lo largo del año, toman más vacaciones y se retiran antes que los trabajadores de muchas economías competidoras. Al mismo tiempo, las leyes laborales hacen que contratar y despedir empleados sea un proceso complejo y costoso. El resultado es una economía que produce menos de lo que podría producir. El crecimiento económico avanza con mayor lentitud, la creación de empleo es más débil y la capacidad de competir en un entorno global se vuelve más limitada frente a países como Alemania, Estados Unidos o varias economías asiáticas. Las consecuencias se reflejan con claridad en el mercado laboral, especialmente entre los jóvenes. El desempleo juvenil en Francia se mantiene con frecuencia por encima del 20%. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 4 jóvenes que busca trabajo no logra encontrarlo. El problema no se debe necesariamente a falta de educación o habilidades. En muchos casos, las empresas simplemente evitan contratar. Las leyes laborales francesas ofrecen una protección muy fuerte a los empleados permanentes. Cuando una empresa decide contratar bajo un contrato estable, el proceso de despido posterior puede implicar largos procedimientos legales, indemnizaciones elevadas y, en muchos casos, disputas judiciales prolongadas. Ante ese escenario, muchas empresas prefieren actuar con cautela. En lugar de ampliar su plantilla de forma permanente, recurren a contratos temporales, subcontratación, automatización o trasladan parte de sus operaciones a otros países.
De esta forma, se ha formado una economía con dos realidades muy distintas. Por un lado, se encuentran los trabajadores que ya poseen contratos permanentes, quienes disfrutan de estabilidad laboral, beneficios y protecciones muy amplias. Por otro lado, se encuentran quienes intentan ingresar al mercado laboral, principalmente jóvenes e inmigrantes, que pasan de un contrato temporal a otro, sin estabilidad ni perspectivas claras de largo plazo. Las normas creadas originalmente para proteger a los trabajadores han terminado limitando el acceso de nuevas generaciones al mercado laboral. Al mismo tiempo, otro fenómeno empieza a hacerse visible. Muchos de los emprendedores más exitosos de Francia y parte de su talento joven mejor preparado están trasladando sus proyectos a otros países. París se ha convertido en una de las ciudades más costosas del mundo. Los impuestos sobre las empresas y sobre la riqueza se encuentran entre los más elevados de Europa. A esto se suma un entorno regulatorio complejo que vuelve más difícil crear y expandir una empresa. El resultado es una creciente salida de talento. Ingenieros, empresarios y profesionales altamente cualificados están construyendo sus carreras en ciudades como Londres, Nueva York, Singapur o Dubái. Las empresas nacen y crecen en otros lugares, mientras Francia pierde parte del capital humano que necesitaría para sostener su crecimiento económico futuro. Este problema de productividad va más allá de una simple cuestión económica. Refleja un desafío más profundo sobre el equilibrio entre bienestar social, competitividad y crecimiento en una economía global cada vez más exigente. Mientras el país mantiene un modelo que prioriza la protección del presente, el costo de ese modelo comienza a trasladarse hacia el futuro, y cada año ese desafío se vuelve más difícil de resolver. El cuarto problema de Francia, y quizá el más peligroso, es político. Los otros desafíos, la deuda, el sistema de pensiones y la baja producción económica, podrían enfrentarse con reformas económicas adecuadas. El verdadero interrogante es otro. ¿Qué ocurre cuando un país ya no tiene la capacidad política para aplicar esas reformas? Ese escenario ya forma parte de la realidad francesa. Emmanuel Macron llegó al poder en 2017 con una promesa clara: modernizar la economía francesa, corregir el sistema de pensiones, reducir el déficit público y devolver competitividad al país. La propuesta era ambiciosa y respondía a problemas que economistas y analistas venían señalando desde hacía décadas. 7 años después, el balance es muy distinto al esperado. La deuda pública es mayor que cuando Macron asumió la presidencia. El déficit sigue ampliándose. El sistema de pensiones apenas ha experimentado cambios limitados, y el propio presidente gobierna con una autoridad política debilitada. Su partido perdió gran parte de su fuerza parlamentaria y el gobierno ya no dispone de una mayoría estable en la Asamblea Nacional. El escenario político francés se ha fragmentado profundamente. En lugar de un sistema capaz de construir mayorías estables, el Parlamento está dividido entre bloques ideológicos que difícilmente pueden cooperar entre sí. La izquierda más radical exige ampliar el gasto público y aumentar los impuestos sobre la riqueza. La derecha nacionalista propone concentrar el gasto en ciudadanos franceses y reducir los costos asociados a la inmigración. El centro intenta equilibrar posiciones opuestas mientras intenta mantener la estabilidad institucional. En la práctica, esta fragmentación hace extremadamente difícil aprobar reformas estructurales. Cada propuesta encuentra resistencia inmediata desde varios frentes políticos. El resultado es una sensación constante de estancamiento. Mientras el sistema político permanece bloqueado, los problemas económicos continúan evolucionando. La deuda sigue creciendo. El déficit del sistema de pensiones aumenta. Muchos jóvenes profesionales buscan oportunidades fuera del país. Y los mercados financieros observan con atención la capacidad del gobierno para mantener el control fiscal. La dificultad para aplicar reformas profundas tampoco es un fenómeno nuevo en la historia francesa. Durante el periodo conocido como la Cuarta República, entre 1946 y 1958, el país vivió una inestabilidad política permanente. En apenas 12 años se sucedieron 21 gobiernos diferentes. El sistema terminó colapsando no por presión externa, sino por la incapacidad de sus instituciones para tomar decisiones consistentes. Ese fracaso llevó a Charles de Gaulle a diseñar la Quinta República, un modelo institucional que fortalecía el poder del Ejecutivo con el objetivo de evitar bloqueos parlamentarios prolongados. Durante décadas, ese sistema ofreció mayor estabilidad política. Hoy incluso ese modelo muestra señales de tensión. La aprobación de la reforma de pensiones ilustra bien ese conflicto. Para evitar una votación parlamentaria que podía fracasar, el gobierno utilizó un mecanismo constitucional que permitió aprobar la reforma sin una votación directa en la Asamblea Nacional. El episodio reveló una contradicción difícil de ignorar.
Un sistema político que necesita evitar el bloqueo institucional para aplicar reformas económicas mínimas refleja una profunda fragilidad política. Cuando la legitimidad del gobierno se debilita, pedir sacrificios económicos a la población se vuelve mucho más complicado. Las reformas necesarias para corregir desequilibrios fiscales o demográficos suelen implicar costos inmediatos para parte de la sociedad. Sin confianza en las instituciones, aceptar esos costos resulta políticamente casi imposible. Así se forma un círculo cada vez más estrecho. Sin reformas, los problemas económicos continúan acumulándose. Sin legitimidad política, las reformas pierden apoyo social. Y sin apoyo social, los gobiernos carecen de la fuerza necesaria para aplicar cambios profundos. En ese escenario, el país queda atrapado entre la necesidad de reformar su modelo económico y la dificultad política para hacerlo. Francia enfrenta precisamente esa tensión. Y cada año que pasa hace que la salida resulte más compleja. El sueño fue real. Los 30 gloriosos ocurrieron de verdad y durante esas décadas Francia logró construir una de las sociedades más prósperas, seguras y culturalmente influyentes de la historia moderna. Los trabajadores franceses, la industria nacional y el Estado desarrollaron un modelo que ofrecía estabilidad económica, crecimiento sostenido y una red de protección social que muchos países observaban con admiración. No se trataba de propaganda ni de una ilusión política. Fue un logro auténtico que transformó al país tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese modelo estaba construido sobre condiciones muy específicas que existían en ese momento histórico. Francia contaba con energía abundante y barata, una población joven que crecía rápidamente, una base industrial poderosa que impulsaba la producción y las exportaciones, niveles de deuda relativamente bajos y un entorno internacional estable que favorecía el crecimiento económico. Con el paso de las décadas, cada una de esas condiciones comenzó a cambiar. La energía se encareció, la población empezó a envejecer y la natalidad disminuyó, parte de la industria se trasladó a otras regiones del mundo y la deuda pública comenzó a aumentar de forma constante. A pesar de estos cambios estructurales, el modelo económico francés continuó funcionando como si las condiciones originales siguieran intactas. El Estado siguió expandiendo el gasto público como si el crecimiento de los 30 gloriosos nunca hubiera terminado. Las promesas sociales continuaron acumulándose como si la estructura demográfica no hubiera cambiado. El endeudamiento siguió aumentando como si los mercados financieros fueran infinitamente pacientes. Durante décadas, esas decisiones se fueron acumulando lentamente. Cada gobierno añadió nuevas promesas, nuevos gastos y nuevas deudas, trasladando los costos hacia el futuro con la esperanza de que el problema pudiera resolverse más adelante. Ese momento ha llegado. Francia no enfrenta una crisis que vaya a explotar de forma repentina. Lo que ocurre es un proceso más lento y persistente en el que los desequilibrios económicos se amplían con el paso de los años. Poco a poco, la distancia entre lo que el Estado promete y lo que la economía puede sostener comienza a hacerse cada vez más evidente. La historia francesa ofrece un recordatorio poderoso de lo que puede ocurrir cuando una crisis financiera se prolonga demasiado tiempo. En 1789, la monarquía francesa enfrentaba una situación fiscal insostenible. El Estado había acumulado deudas que ya no podía pagar, y el sistema fiscal era incapaz de resolver el problema. Aquella crisis financiera terminó desencadenando la Revolución Francesa, un acontecimiento que transformó profundamente el país y toda Europa. La historia no se repite exactamente de la misma manera, pero a menudo sigue patrones similares. Francia ya ha atravesado momentos en los que las tensiones económicas y las tensiones políticas se encontraron al mismo tiempo. Y cuando esas presiones se acumulan durante demasiado tiempo, los cambios suelen llegar de forma inesperada. Si algo enseña la historia económica es que los países rara vez cambian de rumbo de un día para otro. Los grandes problemas se acumulan lentamente durante años, a veces durante décadas, hasta que llega un punto en el que ya no pueden ignorarse. Francia se acerca a uno de esos momentos. Un momento en el que las decisiones económicas, políticas y sociales del pasado comienzan a exigir respuestas difíciles en el presente. Si te interesan este tipo de historias sobre economía, historia y los procesos que cambian el destino de los países, suscríbete al canal para seguir recibiendo análisis como este. Comparte este video con alguien a quien también le interesa entender cómo funcionan realmente las economías y deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final.